Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguna vez, hermanos, hemos sentido ese o tanto miedo que a veces nos paraliza y embarga todo nuestro ser y nuestro entorno? No hay manera de avanzar. Nuestra vida se pausa debido a ese miedo, y ese miedo es una de las armas que el enemigo usa para todas las personas, para tenerlos controlados e inactivos en la fe. Ese miedo a veces nos controla, ese miedo que es tan desagradable en nuestra persona. A veces, cuando pasamos por esos miedos, nuestro ritmo cardíaco se altera, nuestros músculos se tensan, y si duramos mucho con ese miedo, nos puede causar problemas irreversibles en nuestra salud. ¿Por qué? Porque todo nuestro sistema ya no funciona como debería de funcionar, sino siempre estamos tensos, siempre estamos preocupados, y de ahí se vienen o se derivan algunas enfermedades debido a los miedos. Ese miedo a veces lo tomamos tanto en cuenta que nos preocupa y nos quita ese sueño para el cual podemos recuperar nuestras fuerzas. Fíjense que hay veces que tenemos ese problema de que nos vayan a embargar por la situación financiera por la que estamos pasando, nos vayan a demandar, nos vayan a truncar todos nuestros planes, nuestros sueños que tenemos, y también paralizan todas nuestras decisiones importantes de nuestra vida. A veces las opiniones o las decisiones que tengamos que tomar, no las tomamos con sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos temerosos de cualquier cosa que nos pueda pasar. Nos roba nuestra confianza y nuestra paz. Pero la Biblia declara, hermanos, que nosotros no debemos de vivir con miedos. Dios nos dice: no teman. De hecho, estaba viendo que a lo largo de las Escrituras se repite no teman 365 veces como casualidad, o ya sabemos que para Dios no hay casualidades, como si fuera o como si dijera Dios: les voy a dar un no teman para cada día del año, para que nosotros siempre estemos confiados y no tengamos miedo. Vamos a ver ahora las causas principales que nos provocan esos temores o ese miedo en nuestra vida. La primera es el pecado, hermanos. Cuando nosotros estamos en pecado, es un detonante principal para que nuestra vida se apodere con miedos. ¿Por qué? Porque le estamos fallando a Dios, porque tenemos ese temor, estamos rompiendo esa armonía interna en nuestro ser, porque pecamos. Nuestra relación con Dios la estamos fracturando, y también estamos fracturando la confianza de los demás. ¿Por qué? Porque nos sentimos íntimamente avergonzados, aunque no sepan nuestro pecado, nosotros sí lo conocemos y nos sentimos avergonzados por eso. El miedo incierto de ese pecado
nos afecta en muchos sentidos, detonándonos principalmente nuestra vida espiritual, nuestras luchas mentales, nuestro estado físico, como lo vimos anteriormente, y puede implicar hasta nuestro estilo de vida, porque podemos destruir nuestras familias por ciertos pecados que estamos practicando. Ese es un detonante del miedo, el pecado. Es el primer detonante que nos causa ciertos miedos en nuestra vida. Vamos a ver otro, que es la falta de confianza en Dios, o como lo vimos la semana pasada, la fe. La fe que debemos de tener sólida, fuerte. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos miedos debamos de estar bien plantados firmemente y no nos tambaleen. Cuando dejamos de confiar plenamente en Dios, el miedo nos comienza a dominar. Recordemos cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, cuando volteó y vio los vientos fuertes y peligrosos, inmediatamente se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque desvió su mirada hacia otro lado. Ese es el segundo detonante de nuestros miedos. El primero fue el pecado, el segundo fue la falta de nuestra fe. El tercero es la incertidumbre del futuro. Siempre vivimos preocupados por el mañana, tenemos miedo a envejecer, a depender de los demás. Esa es una preocupación que ya a cierta edad tenemos, en el cual ya no queremos que pasen los años, queremos que se detenga el tiempo para que siempre estemos fuertes, pero la fortaleza, aún que seamos viejos, nos la da Dios y nos la va a dar siempre Él. La Biblia nos anima a confiar en Dios, aún en medio de esa incertidumbre que tengamos por el mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 6, versículo 34. Mateo capítulo 6, versículo 34. Dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. O en otras traducciones dice, cada día traerá sus problemas. Entonces dejemos de preocuparnos, porque va a haber problemas que no van a estar, ni los vamos a conocer hasta que se presenten, y ya nos estamos preocupando de más por ese día. Entonces vamos a confiar y no vamos a desesperarnos por el siguiente día o lo que vaya a ocurrir futuramente en nuestras vidas. Otro detonante del miedo es las experiencias difíciles o las amenazas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aliento. Ha llegado ocasiones en que estamos o hemos pasado peligros que incluso atentan con nuestra vida, contra nuestra vida. Estamos en riesgo, desgraciadamente, por la situación de la inseguridad. No sabemos cuándo nos va a tocar algo desagradable en nuestra vida, pero no vamos a estar temerosos del que nos pueda pasar, porque sabemos que dice aquí su palabra que su vara y su callado nos infundirán aliento, que no nos puede tocar mientras el Señor no permita que nos pase algo.
Recordemos la soberanía de Dios. Él tiene el control total de todo. Entonces, si Dios no está en su decisión que nos pase algo a nosotros, no nos va a pasar. No tenemos por qué estar preocupándonos o teniendo esos miedos de las inseguridades, porque en todos lados hay peligros. Aún a veces estando en el hogar, cuántas personas han resbalado de las escaleras y han perdido la vida. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo ha permitido. Entonces, hasta ahorita vimos los detonantes de nuestros miedos. Ahora vamos a ver 5 pasos para vencer esos miedos. Vamos a ver el primer paso para vencer el miedo. Vamos a abrir nuestra Biblia de Salmos, capítulo 56, versículo 3. Aquí está hablando el rey David. Dice: el día que temo, yo en ti confío. Él era una persona entregada a Dios y sin embargo dice que él temía. Y no nada más una vez, en sus salmos varias veces se escribe que él estaba temeroso de las consecuencias de lo que había hecho o de las situaciones en las que peligraba su reino. Y aquí el primer paso para vencer el miedo es reconocer nuestro miedo. Todos sabemos cuáles son nuestros miedos, qué es lo que nos aqueja, qué es lo que está provocando nuestros miedos. Todos lo sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un análisis de nuestra vida, de nuestros miedos, y vamos a reconocer qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que nos está causando ese miedo que nos tiene intranquilo, que nos quita el sueño, que hoy en día la pérdida del sueño en todas las personas es uno de los problemas más comunes, que la gente con cualquier miedo o problema se le va el sueño. De hecho tiene un nombre, dice que se llama el trastorno del sueño, en el cual pues al siguiente día, cuando nosotros no dormimos bien, pues nos sentimos fatigados, irritables, y no podemos concentrarnos en las cosas o en nuestro trabajo que hacemos diariamente. ¿Por qué? Porque nos falta descanso. Entonces ese problema o esos problemas que tenemos y no queremos sacarlos, nos están carcomiendo nuestra vida y nos están causando un problema en general en todas nuestras actividades diarias. Todos sabemos, como les vuelvo a repetir, cuál es la causa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocerlo, vamos a identificarlo, vamos a anotarlo y vamos a atacarlo ahorita más adelante. Pero vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ese miedo que tenemos o que nos está causando intranquilidad. El segundo paso para vencer el miedo es: miremos a Dios y no al problema. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 14, versículo 30. Aquí nos está hablando nuevamente de la situación que pasó el apóstol Pedro cuando estaban en el mar de Galilea y que se paró a caminar en el agua. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Pedro desvió su mirada del Señor. Aquí lo que nos dice es que debemos ver a Dios y no al problema. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos un problema, mejor inclinemos nuestra mirada a la palabra de Dios, a estudiarla, a leerla. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la dirección y la fortaleza para vencer ese miedo. Entonces a Pedro le pasó eso, dejó de ver al Señor y volteó hacia el problema. Alcemos nuestros ojos a Dios y afirmemos que el Señor siempre está con nosotros, que no tenemos por qué tener esos miedos o ese temor. Vamos a ver el paso número 3 para combatir el miedo. Dice que recuerda las promesas de Dios. Dios siempre cumple todo lo que nos promete. Dios siempre nos tiene toda la solución a nuestros problemas. Vamos a ver, vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 41. Versículo 10. Aquí nos está diciendo el profeta Isaías, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Así lo dice Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una promesa que Dios nos da, a la cual debemos de adoptarla en nuestra vida, porque nos dice que siempre Él nos dará toda la fortaleza que necesitamos cuando lleguen a nosotros el miedo. Dice que nos sustentará, nos ayudará a salir adelante, aún sea un problema lo más difícil para nosotros. Él dice que nos sustentará con la diestra de su justicia. Vamos a abrir otra promesa que nos dice el Señor en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 33. Aquí nos dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hace poco vi una camioneta viejita de las que traen sus letreros y decía atrás: yo no soy el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. O sea, somos hijos de Dios, del dueño de todo, de todas las riquezas y de todo el mundo. Entonces dice: yo he vencido al mundo, yo soy su padre. ¿Por qué? No deben de tener miedo. El miedo es natural, sí, va a llegar a nuestra vida, sí, pero debemos de confiar plenamente en que Dios nos va a liberar de cualquier situación que tengamos. Ahora vamos a ver otro paso para eliminar nuestro miedo, y aquí dice: ora y entrega tus miedos. Recordemos el paso que nos decía: identifica tu miedo. Y aquí dice que ese miedo ahora lo entreguemos a Dios. O sea, hagamos partícipe a Dios
de nuestros temores, de nuestros miedos. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, perdón, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para eliminar el miedo necesitamos paz, y la paz nos la va a dar el Señor Jesucristo. Dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo nos la va a dar Él. Entonces, ¿cómo debemos de entregar nuestro miedo o lo que nos preocupa? Pues en una oración. Si nosotros en la mañana encomendamos nuestro día al Señor, tengámoslo por seguro que cuando se termine nuestra jornada y nos vayamos a dormir, vamos a dar gracias porque el día fue bueno, porque entregamos nuestros miedos a Él y encomendamos nuestro día en una oración hacia el Señor. Vamos a ver el quinto paso, que es el último para... hay muchas cosas más que hacer, pero estos son los pasos más importantes para combatir el miedo. Dice que hay que hacer pactos con Dios. No solamente cuando tenemos problemas vamos a pedir que Dios solucione todo. Sí, o sea, Él tiene el poder de solucionar todo, pero también nosotros vamos a hacer pactos con Él. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a hacer pactos de vida, pactos de servicio, pactos de lectura, pactos de oración, en la cual nosotros vamos a entregar nuestra vida de esa manera, exaltando a Dios, sirviéndole. ¿Para qué? Pues para agradarle y para agradecerle todo lo que nos está, de todo lo que nos está librando, lo que nos está causando ese miedo. Vamos a hacer esos pactos para que Él nos siga protegiendo y nos dé la confianza que necesitamos para nuestra vida diaria. Hasta ahorita hemos visto las causas de los miedos, los 5 pasos para vencer el miedo. Ese es el sentimiento del miedo. Quiero que no nos confundamos con el temor a Dios. El temor a Dios es muy diferente. El temor a Dios no se basa en el miedo, se fundamenta en el amor, en el respeto que surge del corazón de un verdadero hijo de Dios. En eso se fundamenta el temor a Dios, en amarlo. ¿Cómo? Pues vamos a ver cómo podemos honrar a Dios y amarle y corresponderle en lo que vamos a ver el significado del término el temor a Jehová. La Biblia nos lo da en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Aquí nos dice en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí nos da el significado del temor a Dios, que es pues cumplirle a Dios acatando sus mandamientos.
tratando de imitar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues tratando de ser justos, hombres justos y mujeres justas. También el amor o el temor a Jehová, ese no nos frena, al contrario, nos da armas para vivir mejor, nos impulsa a ser mejores cada día, no como el sentimiento del miedo, sino todo lo contrario. Nos da recompensas para tener una calidad de vida mejor cada día. Ese es el contraste y no debemos de confundirnos en lo que estábamos estudiando de el sentimiento del miedo y el temor a Jehová. El temor a Jehová ya lo vimos cómo es todo lo contrario a los miedos. Como vimos al principio, vimos un versículo clave que es segunda de Timoteo. Vamos a regresar nuevamente a él. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía es una actitud dominada por el miedo que paraliza nuestra fe, como lo vimos anteriormente. Dios no quiere que sus hijos vivamos así, con ese espíritu de cobardía. Por eso nos dice ahí más adelante en el versículo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos da la valentía que nos hace falta, la confianza para enfrentar cualquier dificultad. Nos dice que también nos da amor para actuar con un corazón correcto ante cualquier situación, para no tomar una decisión equivocada o apresurada ante las situaciones que llegan adversamente a nosotros. A veces debemos de pensar bien. Hace poco me acaba de pasar una situación con un vecino, no fue contra mí, pero dio a un mecánico su camioneta a arreglar y desde diciembre todavía no se la entregan. Entonces fuimos a ver al mecánico y pues se alteraron ahí las situaciones, y ya después regresamos y como el vecino es muy pues de mecha corta, ya el mecánico luego cuando llegamos a la casa le mandó un mensaje, dijo, oiga, don Arnoldo, ¿por qué se alteró? Y le digo yo, espérate, no le contestes todavía, pues si ya está dando señas de que pues no quiere problemas, pues espérate mejor, piensa bien lo que le vas a decir y mañana le contesto. Pero como él es colérico, pues luego lo dijo, no, le tengo que contestar ahorita. Y le digo yo, bueno, pues ahí. Pues le contestó y al final de cuentas, pues el otro ya lo amenazó ya de diferente manera y se hizo más grande el problema. Entonces, debemos de tener un corazón y una decisión pues correcta ante cada situación. No debemos de tomar a la ligera o por el coraje que a veces nos embarga, tomar otras decisiones que pues van a agravar más el problema que nos está sucediendo. Dice que ese amor que nos da pues es para actuar con un corazón correcto y una decisión pues sabia, no desenfrenada. También nos dice que debemos de tener, y es parte de eso, pues un dominio propio. Debemos de controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y enfocándonos mejor a Él, a Dios,
porque podemos tomar cualquier decisión que después nos vamos a arrepentir. También hay veces que nosotros aquí en la iglesia, Dios nos hace el llamado de servir o de enseñar, pero a veces nuestro miedo nos dice, no, es que yo no puedo, porque yo no sé hablar, no soy capaz de servir, o me voy a equivocar y voy a quedar mal, o se van a burlar de mí. Y entonces ahí está apareciendo lo que estamos viendo en este versículo, que es el espíritu de cobardía. Este es un ejemplo práctico sobre el versículo que estamos viendo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Entonces ahí la persona pues no quiere servir. ¿Por qué? Porque no quiere salir de su área de confort, porque dice, no, mejor yo llego, me siento, escucho y me voy. Pero la vida de un cristiano no es así. Debemos de servir, porque si servimos en lo más mínimo o en algo pequeño, ponemos ese granito de arena para que el servicio o para que la iglesia crezca de una manera más fuerte y ordenada. O sea, si todos colaboramos, nuestra iglesia va a ser más fuerte y más viva día con día. Entonces debemos de apartar de nosotros ese espíritu de cobardía. Pero ya después, a lo mejor esa persona que quería servir y que tenía todo ese miedo en su mente, dice, bueno, no, pues me voy a aventar, voy a servir, cueste lo que pase, y pues yo voy con la mejor actitud, yo lo hago para Dios, yo no lo hago para los hermanos, y pues voy a empezar a servir. ¿Y ahí qué va a pasar? Pues que ya dejó el espíritu de cobardía y ya está actuando con poder, con amor y con dominio propio. Ya está dejando atrás esa cobardía que nos embarga y está pues prometiéndole a Dios un servicio que al final de cuentas cualquier servicio que hagamos a Dios va a ser bueno, porque lo vamos a hacer con la mejor actitud, que es hacia Él. Y entonces de esa manera pues podemos tener esa confianza y aportar algo de nuestra vida o de nuestra sabiduría o de nuestros dones hacia la iglesia. Entonces, hermanos, durante este mensaje pues hemos aprendido que el miedo es una realidad en la vida de todos nosotros. Muchos hombres de Dios, como hemos visto aquí en la palabra, sufrieron esto. Profetas como el profeta Elías, como vimos con el rey David, con los discípulos, como con Pedro, todos ellos no fueron exentos a los miedos. Pero también aprendimos una verdad poderosa. Dios no quiere que vivamos con miedo. Quiere que seamos valientes y que afrontemos las cosas, como nos dijo nuestro texto clave, que les vuelvo a repetir, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Esto significa que el miedo puede aparecer en nuestra vida, pero no tiene derecho ni cavidad de gobernarla. ¿Por qué? Porque ya conocimos las armas para liberar cualquier miedo que se presente en nuestra vida. También debemos recordar que Dios está con nosotros, que todas sus promesas están vigentes, todos los versículos que vimos, en los cuales Él siempre nos va a dar la fortaleza, nos va a dar el refugio en su justicia y nos va a dar el poder para solucionar cualquier problema que surja en nuestra vida.
vimos bueno, conocemos en la escritura cómo el rey David, siendo una persona tan joven, se enfrentó a un problema tan grande que era Goliat en tamaño, y lo pudo afrontar con su fe y su confianza en Dios. Entonces así debemos de afrontar cualquier problema, así sea como un Goliat, con la fe con la cual David afrontó y confió en que no iba solo. Le dijo a Goliat: yo vengo en el nombre de Dios. Entonces pensemos hoy, hermanos, un momento, o por un momento, ¿cuál es el miedo que nos está o que nos ha estado frenando para salir a flote en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestro desarrollo personal, desarrollo físico, tal vez a ese futuro incierto que le tenemos miedo, a fracasar, a los problemas familiares, o simplemente a tomar una decisión que no estamos listos o que no tenemos la confianza de tomarla? Pues vamos a presentársela a Dios el día de hoy, entregándole ese miedo a Dios y diciéndole: hoy decido confiar en Dios más que en mis miedos. Y también voy a terminar con esta frase, dice: los gigantes se ven grandes cuando miramos el problema, pero se vuelven pequeños cuando miramos a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la solución a nuestros problemas, a nuestros miedos. Te pido, Señor, que nos ayudes a identificar nuestros temores, nuestros miedos, Señor, que nos están paralizando día con día nuestras situaciones en nuestra vida. Te pido que tú nos ayudes a ver desde el inicio el problema principal, y que tú, Señor, nos ayudes a quitar de nosotros esos pesares para que podamos tener una calidad de vida mejor. También te pido, Señor, que nos ayudes y que nos orientes a tomar una decisión en cuanto al servicio a Dios, para que podamos servirte, Señor, y de esa manera desviar nuestra mirada hacia ti y enfocarnos mejor en ti que en los problemas o en los miedos. Por Cristo nuestro Señor te doy gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor.